Mi novia organizó unas vacaciones familiares, pero dejó fuera a mi hija a propósito, y no se lo dije hasta que llegamos al aeropuerto. En ese momento, mientras ella me sonreía con esa falsa tranquilidad, entendí que no solo había reservado 4 boletos, también había borrado de su mundo a la persona más importante para mí. Y ese fue el inicio de una decisión que lo cambiaría todo. Me llamo Javier, tengo 42 años, y esta historia comienza 2 años atrás, cuando conocí a Claudia. Ella tenía 39 y venía de una separación, igual que yo. Nos conectamos rápido, como si hubiéramos estado esperando conocernos. Los dos teníamos hijos de relaciones anteriores. Yo tengo una hija de 10 años, Julieta, y ella es madre de 2 adolescentes, Marco de 14 y Valentina de 12. Después de unos meses de salir, decidimos dar un paso adelante. Claudia se mudó a mi casa, una casa que compré después del divorcio. Tiene 4 habitaciones, así que cada quien tiene su espacio. Julieta, aunque solo está conmigo la mitad del tiempo, siempre ha tenido su propia habitación, decorada como ella quiso, llena de pósters de animales, luces de colores y un estante con sus libros favoritos. Para mí, era importante que sintiera que esta también era su casa. Yo hice lo posible por integrarme a la vida de Marco y Valentina. Ayudaba con tareas, los llevaba a entrenamientos, les compraba cosas sin esperar nada a cambio. Siempre pensé que si yo daba el ejemplo, Claudia haría lo mismo con Julieta. Pero con el tiempo empecé a notar detalles, pequeños gestos, comentarios sutiles, elecciones de películas o actividades en las que Julieta quedaba como un accesorio y no como parte del núcleo. Intenté no hacerme ideas, justificar con que aún se estaban adaptando. Todo se vino abajo cuando Claudia propuso un viaje familiar a Florida. Dijo que sus padres tenían un condominio en Orlando y que podríamos aprovechar para visitar los parques temáticos. Me pareció genial. Le dije que me encargaría de hablar con mi exesposa para asegurarme de que Julieta pudiera ir con nosotros. Claudia insistió en que ella planearía todo porque conocía la zona, y acepté. Acordamos que ella pagaría los vuelos con sus puntos de aerolínea y yo cubriría las entradas a los parques y los gastos diarios. Parecía justo. Durante semanas, la vi entusiasmada con la planificación. Hablaba de los restaurantes que había reservado, los días para los parques, las atracciones más divertidas. Julieta también estaba ilusionada. Se pasaba las noches viendo videos de montañas rusas y espectáculos con delfines. Me llenaba el corazón verla así. Pero 3 semanas antes del viaje, mientras revisaba mi agenda para bloquear las fechas, le pregunté a Claudia a qué hora salíamos. Me respondió con naturalidad. A las 10 de la mañana del sábado 13. Regresamos el siguiente sábado por la noche. Le pedí que me reenviara la confirmación para tenerla en mi calendario. Se mostró evasiva. Todavía no la mandé a mi correo, dijo. Solo está en mi cuenta de la aerolínea. Algo en su actitud me inquietó. Esa noche, mientras ella se duchaba, usé su laptop. Supuestamente para revisar mis correos, pero en realidad quería confirmar los detalles del vuelo. Entré a su cuenta de aerolínea y lo vi. 4 boletos. Para ella, Marco, Valentina, y para mí. Julieta no estaba. Me quedé mirando la pantalla por minutos. Un error. ¿Una reserva aparte? Esperé a que saliera del baño y le pregunté directamente. Su respuesta fue un encogimiento de hombros. Pensé que podía quedarse con su abuela esa semana. Esa frase me perforó el alma. ¿Qué clase de familia deja a uno de sus hijos fuera de unas vacaciones familiares? Perdón, ¿cómo que con su abuela? Le pregunté, tratando de no gritar. El departamento de mis padres tiene solo 3 habitaciones, respondió con total frialdad. Una para nosotros, una para Marco y una para Valentina. No hay espacio para Julieta a menos que duerma en el sofá. Y ni siquiera pensaste en decírmelo antes de tomar esa decisión. Dije, completamente incrédulo. Los boletos estaban caros. Solo tenía puntos para 4. Creí que entenderías. La conversación no mejoró. Todo lo que decía era una excusa para justificar lo injustificable. Cuando le ofrecí pagar yo el boleto de Julieta, puso mala cara. Ya está todo planeado para 4. No sé dónde va a dormir. Ya no encajaría. En ese momento entendí algo. No fue un descuido. Fue deliberado. Claudia había planeado un viaje sin Julieta. No por accidente, sino por elección. En su cabeza, mi hija no formaba parte de la familia. Y eso, para mí, fue la línea que nadie cruza. No le grité. No armé una escena. Solo asentí, como si sus palabras se hubieran hundido tan profundamente en mí que ni siquiera tenía fuerzas para responderle. Pero por dentro, algo se rompió. Era como si me hubieran arrancado un pedazo de dignidad, no solo como padre, sino como hombre. Y en ese silencio,
tomé una decisión. Si ella no consideraba a Julieta parte de esta familia, entonces yo tampoco consideraría a Claudia parte de la nuestra. Durante los días siguientes, fingí que nada había pasado. Cada vez que Claudia mencionaba algo sobre el viaje, yo asentía con una sonrisa neutra, como si ya todo estuviera solucionado. Mientras tanto, hice mis propios planes. Cancelé el boleto que Claudia había reservado para mí en su itinerario. La aerolínea me dio crédito por el monto. Luego, sin decirle una sola palabra, reservé 2 nuevos boletos, uno para Julieta y otro para mí, con destino a San Diego. Era un destino que siempre quise conocer con ella. El zoológico, Sea World, las playas del Pacífico. Sabía que le encantaría. Hablé con mi exesposa para confirmar que podía llevármela durante toda esa semana, y no solo estuvo de acuerdo, sino que incluso me ayudó a planear algunas actividades. Me recomendó restaurantes, parques y hasta una librería para niños donde hacían cuentacuentos interactivos. Julieta aún no sabía nada. Yo quería que fuera una sorpresa. Ella seguía ilusionada con el viaje a Florida, aunque notaba su creciente ansiedad. Me confesó una noche que sus hermanastros le habían dicho que le tocaría dormir en el sofá y que eso era porque no era parte de la familia de verdad. Tuve que contener las lágrimas. No era momento de mostrar debilidad. La abracé y le prometí que tendría las mejores vacaciones de su vida. Faltando una semana para el viaje, empaqué nuestras maletas en secreto y las guardé en el maletero de mi auto. No usé nuestras maletas habituales, sino un par que tenía guardadas desde hacía años. Claudia nunca lo notó. Ella estaba demasiado ocupada organizando detalles de su viaje perfecto como para sospechar lo que yo planeaba. La noche anterior al vuelo, le conté a Julieta todo. Le dije que no iríamos a Florida, que en vez de eso volaríamos a San Diego, solo los dos. Sus ojos se agrandaron. Me miró en silencio por un momento, como si no pudiera procesar lo que le estaba diciendo, y luego me abrazó tan fuerte que sentí que no podía respirar. ¿En serio vamos tú y yo solos, papi? Me dijo en un susurro. Sí, solo tú y yo. A un lugar donde tú seas la prioridad. Lloró. Lloramos. Pero no de tristeza. Lloramos porque, por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió realmente elegida. La mañana siguiente, todos salimos juntos al aeropuerto en mi SUV. Claudia iba emocionada, con su mochila colgada al hombro y los boletos digitales en su celular. Marco y Valentina discutían sobre qué parque querían visitar primero. Julieta iba sentada a mi lado, sin decir una palabra, pero con una sonrisa que lo decía todo. Llegamos al aeropuerto y me dirigí al mostrador de check-in de la aerolínea de Claudia, como si fuéramos parte del mismo grupo. Cuando ella se acercó a entregar su identificación, me separé con Julieta hacia el mostrador de otra aerolínea. ¿A dónde vas?, preguntó Claudia, frunciendo el ceño. Ya nos vemos en la puerta, le dije sin detenerme. Julieta y yo hicimos nuestro check-in, facturamos el equipaje y nos fuimos a desayunar a un restaurante dentro del aeropuerto. Fue un desayuno tranquilo, casi mágico. Julieta no paraba de hablar sobre el mar, los animales, los juegos, y yo no dejaba de pensar en cómo era posible que alguien hubiera querido dejarla fuera. Cuando ya era hora de que Claudia y sus hijos abordaran, le mandé un mensaje. ¿En qué puerta están? Queremos despedirnos antes de su vuelo. Ella respondió casi al instante con el número de la puerta, pensando que estábamos retrasados. Caminamos hasta allá. Cuando nos vio, sonrió, hasta que notó que no llevábamos equipaje. ¿Dónde están sus maletas?, preguntó. Ya están registradas, pero no para este vuelo, dije con calma. ¿Qué? ¿Cómo que no? Julieta y yo vamos a San Diego. Ya que decidiste que ella no era parte de tu familia, decidí que nosotros tampoco éramos parte de la tuya. El rostro de Claudia pasó del desconcierto al enojo, y luego al pánico. Miró alrededor, notando que varias personas ya nos observaban. Marco y Valentina estaban completamente callados. Sube a este vuelo ahora mismo, me exigió en voz baja. Imposible. Cancelé mi boleto hace semanas. Nuestro vuelo sale en 1 hora. Ya tenemos nuestras tarjetas de embarque. Estás arruinando todo. ¿Qué voy a decirle a mis padres? La verdad, le respondí. Que organizaste un viaje familiar donde decidiste dejar fuera a mi hija. Diles eso. El agente de la puerta anunció el inicio del abordaje. Claudia me miró, furiosa, sin saber si quedarse a discutir o subir al avión. Marco la tomó del brazo. Mamá, ya vámonos, le dijo. Esta conversación no ha terminado, me advirtió Claudia mientras se alejaba. No. La conversación terminó el día que dejaste fuera a Julieta,
le respondí. Tomé la mano de mi hija, y mientras nos dirigíamos hacia nuestra puerta, sentí que algo en nosotros se reparaba. No era solo un acto de venganza. Era un acto de amor. Ella me apretó la mano. Gracias por elegirme, papá. Y con eso, supe que todo lo que vendría después valdría la pena. San Diego nos recibió con un cielo despejado, el aroma del océano en el aire y una paz que no sabía cuánto necesitaba hasta que la sentí. El hotel estaba justo frente a la playa. Desde la ventana de nuestra habitación se veían las olas rompiendo en la orilla y gaviotas sobrevolando las palmeras. Julieta corrió hacia el balcón, extendió los brazos y gritó: «Estamos en el paraíso». Y tenía razón. Durante esa semana, no hubo discusiones por el espacio, ni comparaciones con otros niños, ni silencios incómodos. Fuimos solo ella y yo. Dos personas que, al fin, podían respirar sin sentir que tenían que pedir permiso para existir. Visitamos el zoológico de San Diego, vimos jirafas, koalas y pandas, y Julieta tomó decenas de fotos con su cámara desechable, narrando cada animal como si fuera una presentadora de televisión. «Este es el oso pardo. Vive en América del Norte y come salmón», decía con una voz fingidamente seria, mientras yo grababa con mi celular. Pasamos un día completo en SeaWorld. Gritó de emoción con cada espectáculo. Se mojó con las salpicaduras de las orcas y me pidió montarnos 5 veces en una montaña rusa que casi me saca el alma. Comimos helado con doble cobertura de chocolate. Fuimos a cenar pizza artesanal y jugamos cartas hasta tarde en el hotel. Incluso hicimos una excursión de un día a Legoland, donde compramos un llavero para cada uno. El suyo tenía una figura de una niña con casco de astronauta. El mío, un papá con una capa. En esos días, mi hija floreció como nunca antes. Reía a carcajadas, me contaba secretos que jamás había compartido, y me abrazaba sin motivo alguno. Cada gesto de ella era como una forma de decir: «Gracias por verme, por defenderme, por elegirme». Mientras tanto, mi celular no dejaba de vibrar. Primero, mensajes de Claudia llenos de enojo. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Mis padres están decepcionados contigo. Los niños preguntan por ti». Luego vinieron los intentos de manipulación. «Marco está llorando. Dice que extraña tus clases de guitarra. Valentina preguntó por qué no viniste». Y finalmente, los ruegos. «Por favor, ven. Hablemos. Podemos resolver esto». Fue solo un malentendido. Pero yo no respondía con justificaciones. Solo enviaba una foto de Julieta y yo caminando por la playa al atardecer. O de ella acariciando una raya en SeaWorld. O riendo con un cono de helado en la mano. A cada mensaje manipulador, respondía con una imagen que decía más que cualquier discusión. Cuando regresamos a casa, Claudia y sus hijos aún no habían vuelto. Habían extendido su estadía en Florida, quizás para dejar que se enfriara el escándalo del aeropuerto. Yo aproveché esos días para reflexionar. Pensé en cada vez que Claudia había excluido sutilmente a Julieta, en las cenas donde siempre servía la comida que sus hijos preferían, ignorando lo que le gustaba a mi hija, en las películas que elegía aún sabiendo que a Julieta le daban miedo, en los fines de semana donde, misteriosamente, siempre surgía una emergencia justo cuando Julieta llegaba a casa. Pensé en todas esas veces en las que yo me hice el ciego, en las que creí que era exagerado quejarme, que era mejor no generar conflictos, que debía ser paciente. Pero ya no. 3 días después, Claudia volvió a casa. Intentó actuar como si nada hubiera pasado. Me saludó con un beso en la mejilla, como si no nos hubiéramos visto hace solo unos días en un aeropuerto donde nuestra relación se hizo añicos. «¿Cómo estuvo San Diego?», preguntó con tono casual. «Hermoso. Gracias por darnos la oportunidad de ir», le respondí, con una sonrisa tensa. Ella se detuvo, como si hubiera sentido una punzada de sarcasmo, pero no dijo nada. Durante la cena, noté que me evitaba la mirada. Marco y Valentina estaban callados, claramente incómodos, como si algo les hubieran contado, pero no sabían cómo actuar. Cuando los niños se fueron a dormir, Claudia me enfrentó en la sala. «¿No crees que exageraste un poco?», dijo sin rodeos. «Pude entender que te molestara lo del vuelo, pero hacer esa escena en el aeropuerto fue innecesario». «¿Escena?», repetí con incredulidad. «¿Llamas escena a defender a mi hija?». Ella se cruzó de brazos. «Pudiste decírmelo en privado. Pudiste explicarme cómo te sentías. En lugar de eso, decidiste humillarme públicamente. Te lo dije. Te lo pregunté.
Te ofrecí pagar el boleto. Fuiste tú quien decidió que Julieta no era importante. Tú creaste esta situación, no yo. No es así. Solo tenía 4 boletos. El condominio era pequeño. No se trata del espacio, Claudia. Se trata del lugar que ella ocupa en tu vida. Y ese lugar, claramente, es nulo. Hubo un silencio denso. Luego ella dijo, con la voz un poco más suave. Trato bien a Julieta. No. La toleras, la interrumpí. Y hay una gran diferencia entre tolerar y amar. Entonces lo dije. Lo que había estado pensando desde que pisamos la playa en San Diego. Creo que necesitas encontrar otro lugar donde vivir. Esto no está funcionando. Ella se quedó inmóvil, como si le hubieran dado un balde de agua helada. ¿Estás terminando conmigo por unas vacaciones? No. Estoy terminando contigo porque después de 2 años, sigues viendo a mi hija como un estorbo. Porque después de 2 años, no lograste abrirle un lugar en tu corazón. Y eso no es negociable. Esa noche dormí en el sofá. No por falta de espacio, sino por decisión. Al día siguiente, ella empezó a empacar. El proceso de ruptura fue todo, menos sencillo. Claudia intentó de todo. Primero fueron las lágrimas. Luego los reproches. Más tarde, los mensajes de amigos en común que me pedían que reconsiderara, que tal vez era un malentendido, que no valía la pena romper una familia por un solo error. Pero lo que ellos no sabían era que ese error era la punta del iceberg. Era la expresión más clara y contundente de algo que yo había estado ignorando durante mucho tiempo, que Claudia nunca vio a Julieta como una prioridad. Para ella, mi hija era una carga que venía con el paquete, no una persona con emociones, deseos y derecho a sentirse amada. La última noche antes de irse, Claudia me miró desde el marco de la puerta con sus maletas ya listas y dijo, «Algún día te vas a arrepentir». «Tal vez», respondí. «Pero si lo hago, será por no haber tomado esta decisión antes». Y se fue. Los siguientes días fueron de silencio, de alivio, de una calma rara, como si por fin la casa respirara. Julieta notó el cambio enseguida. Empezó a hablar más, a reír más fuerte. Empezó a dejar sus cosas por toda la casa, sin miedo a que alguien le reclamara por ocupar demasiado espacio. Una tarde, mientras cenábamos helado directamente del envase viendo una película, se volvió hacia mí y me dijo, «Papá, ¿ya no vamos a tener que cuidar lo que decimos todo el tiempo?» «No, hija. Ya no». Y lloré. Porque una niña de 10 años no debería tener que vivir así. En su propia casa. Empezamos una nueva tradición, el día de papá e hija. 2 veces al mes, salimos a hacer algo solo nosotros 2. A veces vamos por hamburguesas, otras al parque, al cine, al Museo de Ciencias, o simplemente a caminar por la ciudad. Es nuestro momento, nuestro espacio. Y no hay nadie que nos diga que está mal. Meses después, cuando sentí que Julieta estaba completamente en paz, empecé a salir con alguien. Su nombre es Elena, y también es madre soltera. Tiene un hijo de 9 años, Matías. No hemos formalizado nada, y mucho menos presentado oficialmente a los niños. He sido muy cauteloso. Esta vez, aprendí que no se trata solo de cómo una pareja me trata a mí, sino de cómo trata a mi hija. Pero sí hubo un gesto que me hizo sentir que estoy en un camino distinto. La primera vez que Elena vino a cenar, trajo un cuaderno de regalo para Julieta, con su nombre grabado en la portada. No había ninguna ocasión especial. Solo quería que se sintiera bienvenida. Pequeños detalles que hablan más que 1000 palabras. Un día, para mi sorpresa, recibí un mensaje de Marco, el hijo mayor de Claudia. Me contactó por redes sociales. Me dijo que extrañaba nuestras charlas, que nadie le explicaba las cosas como yo, y que le gustaban mucho los días que íbamos al parque con Julieta. Le pedí permiso a su madre y a su padre para poder tener comunicación con él, y ahora nos escribimos de vez en cuando. Él quiere aprender programación, así que le paso tutoriales, juegos y hasta tareas sencillas para practicar. No tengo ninguna intención de invadir los límites de su familia, pero me alivia saber que dejé una huella positiva en él, a pesar de todo. Por otro lado, la mamá de Julieta, mi exesposa, también se enteró de lo ocurrido. Alguien le compartió la historia y me escribió una noche agradeciéndome. Me dijo que ahora entendía por qué Julieta regresaba algunas veces más callada de lo normal, y que sentía no haber intervenido antes. Desde entonces, nuestra relación como padres se ha fortalecido. Estamos más coordinados, más atentos, y sobre todo, más unidos por el bienestar de nuestra hija. Claudia, bueno,
Sigue diciendo a quien quiera escuchar que fui irracional, que arruiné la relación por capricho, y que no supe manejar el conflicto. No me interesa discutirlo. Cada quien se cuenta la historia como necesita para poder dormir en paz. Lo que sé, con absoluta certeza, es que tomé la decisión correcta. Un año después de aquel viaje fallido, Julieta y yo fuimos a Yellowstone. Fue ella quien eligió el destino. Quería ver bisontes y géiseres, y recorrer senderos en medio de la naturaleza. Fue un viaje inolvidable. Se quedó dormida sobre mi hombro en una fogata mientras contaban leyendas nativas, y en ese instante, supe que estaba haciendo las cosas bien. Hace poco me preguntó si algún día podría tener una hermana. No por parte de Claudia, claro, sino de alguien que realmente quisiera ser parte de nuestra vida. Le dije que no tenía prisa, pero que si algún día llegaba una persona así, tendría que quererla tanto como yo la quiero a ella. Entonces esa persona será increíble, me dijo, porque nadie me quiere como tú, papá. Y con eso, todo tuvo sentido. Si algo aprendí de esta historia es que los niños lo notan. Notan cuando los incluyen, cuando los excluyen, cuando los aman o los toleran. Y también notan, con el alma, cuando alguien se pone de pie por ellos. Yo no sé si Julieta recordará cada parque, cada animal o cada ciudad que visitamos. Pero sé que nunca va a olvidar que la defendí, que la elegí, que, en medio del caos, ella fue mi norte. Y si tú eres madre o padre y estás en una relación donde tu hijo se siente como un invitado, escucha esa incomodidad. No la minimices. No esperes una gran tragedia para abrir los ojos. A veces, lo más valiente no es quedarse, sino saber cuándo marcharse para proteger lo que realmente importa. Porque nadie merece ser una idea de último momento. Mucho menos, un hijo.